Como ya se los anunciábamos, estamos recibiendo en nuestra mesa a nuestro amigo y senador Gustavo Penades. Primero amigo, después senador. ¿Es verdad? ¿Cómo anda? Bien, ¿y tú? Gracias por venir primero que nada. Un placer estar con ustedes. Haceme una breve biografía. Breve biografía. Breve Porque biografía, te por gustó. favor, te lo pido. Porque el señor, aunque Sí. ustedes no lo crean, debe ser de los más antiguos que hay en esta legislatura. Ahora, cuando termine esta legislatura, cumple 30 años en el Parlamento Nacional. Desde la legislatura del 95. Exacto. Impresionante. Además, antes ya estaba trabajando, obviamente representando a la gente, porque fue edil. Pero en el Parlamento, 30 años. Felicitaciones porque... ¡Qué paciencia! Además, cada 5 años hay que... Sí, también hay que renovar. No es que... Claro, no se renueva No es automáticamente. que quedó porque no pasó de clase. Quedó porque lo volvieron a votar. Pero bien, felicitaciones. Muy bien, felicitaciones. Y como siempre decimos, es uno de los que está en 8 comisiones. Ustedes en saben 8 que hay comisiones. gente que no está en ninguna, que está en una. Está en 8 comisiones y en las cuales en la gran mayoría tiene 100% de asistencia, cosa que tampoco es normal. Y una de las comisiones es Sí. la que tuvo más reuniones. Sí. Cosa que... Porque estamos hablando de Datos. esta legislatura y ya tuvieron 30 y pico de reuniones. Estaba la de la LUC también, que fue cero falta también. No, brillante. Felicitaciones. Así que vas a ver de todas las cosas que le preguntemos. Bueno, no sabes. yo te tiro una pista, por ejemplo, A ver. por las comisiones. Dale. Seguridad, internacionales, administración, educación y cultura. Bueno, el de la LUC que ya terminó, ganadería. De presupuesto en 2. En una con otra comisión y en otra... Soy el presidente de la Comisión de Presupuesto. Está. Bueno, aparte de todo lo político de su Perfecto. sector, de Sí, su sí. lista que es presidente, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo te da el día, felicitaciones. Pero bueno, tienen que estudiar mucho los legisladores. Hay que leer mucho. Hay que leer mucho. Hay que leer mucho. Yo a mí me daría miedo simplemente enfrentarme, por ejemplo, a la ley de presupuesto, me daría miedo. Es impresionante. Bueno, y aparte es la ley. Es la ley. ¿No? Sí, además es impresionante porque además de los 700 artículos, cuando a vos te entregan el material, tiene una altura de este tamaño y es la mitad de este escritorio. Porque está el articulado, lo que se conoce comúnmente, lo que lleva a la mayor discusión, pero también está el planillado, que es donde cada ministerio en cada rubro dispone los movimientos de dinero, cuánto le toca, y cuando vienen las rendiciones de cuenta, cuánto le toca, cuánto ejecutó, cuánto le sobró, ahí viene el por qué le sobró, si hicieron las cosas bien, si hicieron las cosas mal. O sea, es una tarea apasionante. Así como para bases, ¿no? La ley de presupuesto se aprueba. Es, digamos, la plata que se va a mover de alguna manera en nuestro país dentro del gobierno en los 5 años. No se toca, no se modifica, pero la rendición de cuentas justamente es ese momento donde se puede ajustar. Es un poco así. A ver, es casi Año lo a que tú año. decís, Bien. la ley de presupuesto presupone los ingresos y los gastos del Estado en los 5 años y todos los años la Constitución mandata que el Poder Ejecutivo le debe de informar al Poder Legislativo de lo que se comprometió a hacer, qué hizo, cuánto gastó, Bien. cuál es la situación económica y si hay que modificar cosas para el año siguiente. Y se puede. Y se puede. Se Ah, puede. Se Bien, puede. bien, O sea, bueno. la cifra del presupuesto no es una cifra congelada. Es una cifra que se va adecuando además a la realidad económica del país. Por supuesto. Ahora, Porque si cuando hablas- uno habla de presupuesto, habla habla de cuánto vos recaudás y cuánto vos gastás. Bueno, sin ir más lejos, estamos en un año en donde se gastaron ya 700.000 millones de la dólares, creo que pandemia. es, en la pandemia, que obviamente nadie en ningún Lo podía momento calcular. pensó que eso podía llegar a pasar, Exacto, ¿no? son 762 millones de dólares que se van a gastar en el transcurso de este año en lo que se conoció como el Fondo Coronavirus. O sea, lo que estuvo destinado pura y exclusivamente a atender las consecuencias del COVID-19. Ahora, si yo tengo el presupuesto, ¿no? Y digo, a Anaí, ministra de Educación y Cultura, yo le quiero dar, en lugar de un 7% del presupuesto, le quiero dar un 10%. Ese 3%, ¿se lo tengo que sacar a Penades? Ese 3 se lo tenés que sacar a otro ministerio porque Por la eso. Constitución sabiamente, que muy pocas veces se respetó, pero la Constitución dice que el Parlamento puede reasignar recursos, lo que no puede es aumentar el gasto. Ok, O sea, que puedo moverlo, pero no puedo aumentar. El Poder Legislativo puede reasignar, mover, Claro. pero no aumentar, puede crear impuestos, pero no los puede eliminar. La eliminación de los impuestos es del Ejecutivo. prerrogativa única del Poder Ejecutivo.
Mirá, la ¿Cuántas cosas eliminación. ¿Viste? Por eso te íbamos a aprender. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo? Uno de los temas que estuvimos conversando y que no entendíamos el porqué, las razones y que tiene que ver, es el tema de ANCAP, la nafta puertos, que dice que como que se libera la venta de combustibles en el puerto por A los barcos. que es Porque se genera una serie de problemas vinculados al suministro de combustible a los barcos en el puerto de Montevideo. Esos problemas generan una serie de inconvenientes que están vinculadas con el comercio internacional. En ese sentido, lo que se entendió es que en el puerto de Montevideo, únicamente en el puerto de Montevideo, y para la atención de barcos, se va a permitir que otras empresas, y no solamente ANCAP, sean las que puedan suministrar el combustible a quien lo solicite de las flotas de barcos que se acerquen a nuestro país. ¿Y por qué es que no lo podemos hacer nosotros bien? Mirá, porque Fito, evidentemente no, porque generó... Te voy a poner un ejemplo que me acaba de pasar recién, para que tengas una idea de... hoy vos te llegan todo tipo de planteos. Un planteo me dijeron, bueno, mirá, hay intención de Paraguay de comprar Portland en ANCAP. Claro, sí, perfecto. Llamé al directorio de ANCAP y le dije, che, miren, ahí esto, a ver, véndanle. La contestación que recibí es que no hay Portland, que no se puede vender Portland porque no tenemos Portland. Pero no tenemos una planta de... Y no tenemos. Entonces, muchas veces esa realidad es con la que lamentablemente uno se tiene que golpear todos los días, ¿no? Ajá. Yo no le echo la culpa a nadie, acá no hay... Pero no había una planta de Portland. Hay dos plantas de Portland. Hay una en Paysandú y una que está en Minas y se está construyendo una en 33. Sí. ¿Será que no hay suficiente abastecimiento como parecería para... ser que no hay stock. Pero, a ver, yo no quiero dar esto como una información terminada. Lo que te digo es que... La respuesta fue La respuesta que me dieron es, mirá, con mucho gusto que vengan, porque uno lo que hace es facilitar las cosas. Vos llamás a tal, preguntá, porque lo uno trata permanentemente es eso, ayudar a que las cosas, el país funcione. Y la respuesta que parece ser dieron es, no, en estos momentos no podemos porque no hay stock de Portland. Entonces, bueno, será eso, o sea, a veces es difícil entender las lógicas con las que se expresa muchas veces la administración. En esto no le atribuyo responsabilidades a nadie. No. Me estoy diciendo lo que me contestaron de una cosa. Entonces, en ese sentido, con relación al combustible en el puerto, está vinculado a eso. Nadie quiere que ANCAP se funda, porque algunas veces empiezan con eso de no, y ustedes los blancos y los herreristas siempre en contra de ANCAP. Nada que ver. Ahora, lo que yo quiero que a mí me expliquen es por qué el productor, el que está hoy subido a un tractor, el que maneja un taxi, el que tiene un camión, pudiendo pagar el combustible más barato, lo tiene que pagar más caro. Y eso tiene consecuencias en toda una cadena enorme de consecuencias, entre las cuales una de las fundamentales es que no se genera empleo. Claro. Porque si vos ahora nadie está pensando ni en cerrar ANCAP, ni en que los funcionarios de ANCAP queden sin empleo, nada que ver. A ver, venimos de una pésima gestión que nos costó 800 millones de dólares, eso también hay que decirlo. Esos 800 millones de dólares, para que tengamos una idea, son más o menos 7 hospitales de clínicas nuevos que se gastaron por una mala gestión. Ahí está, hay que hacerse cargo también de las cosas. Nosotros el razonamiento que hacíamos era, si es algo que ANCAP puede hacer, ¿por qué? Porque si hay una empresa privada que lo va a hacer, quiere decir que va a ganar plata. Si no, no lo hace. Entonces, si un privado va a ganar plata, ¿por qué ANCAP no lo puede hacer y ganar plata? ¿Por qué no lo asume ANCAP? Te digo pero eso dijo el vecino. Pero está perfecto, pero además el razonamiento está... Lo importante de la competencia es que el que se beneficia es el consumidor. Sí, claro, vamos a poner un ejemplo paradigmático. En el Uruguay hasta el año 92 existía el monopolio del Banco de Seguro del Estado. Es verdad. Vos no sabés lo que era, vos no, porque no habías nacido, lo que era tratar de cobrar un siniestro. Se desmonopolizó el Banco de Seguro del Estado. Empezaron a haber competencia con los sectores privados. ¿Quién se benefició? El usuario. Sí, por supuesto. El Banco de Seguros perdió algo, sigue teniendo el 60% del mercado automotor del Uruguay. Pero la competencia, algún funcionario del Banco de Seguros quedó sin laburo, nada que ver. Al contrario, empezaron a haber más laburo porque hubieron otras empresas que empezaron a competir. No hay que tenerle miedo a la competencia cuando uno es eficiente. No, eso está clarísimo. La competencia ahora, es sana. Lo que pasa es que muchas veces lo que se quiere es defender un statu quo que tiene de rehén a otra cantidad enorme de gente. Entonces, esa es la realidad, que es una realidad compleja desde todo punto de vista, no es tan... Muy amplia. Exacto. Ahora, que queremos ANCAP, una empresa petrolera que el Uruguay la tiene que tener, que la queremos fuerte, ni que hablar.
que la queremos competitiva, que la queremos eficiente y que le cobra a los usuarios el precio que por los combustibles tenemos que pagar. Eso en la LUC, con el voto de todos los partidos políticos, de todos, salió por unanimidad, se estableció la obligatoriedad que en poco tiempo más ANCAP tiene que vender el precio del combustible al usuario con lo que se llama paridad de importación. O sea, tiene que costarle lo mismo lo que cuando traes que cuando vendés. Perfecto. Ahora, la ciudadanía también tiene que saber que hoy la mitad del precio de la nafta que pagamos son impuestos que no tienen nada que ver ni con los combustibles, ni con... Tienen que ver con ¿qué? Con financiar el presupuesto del que estamos hablando. Es una de las vetas que tenemos para financiar el presupuesto. El presupuesto se financia a través de impuestos y a través de endeudamiento externo. Y tú lo que tenés es, como en tu casa, recaudás 100, podés gastar 100. Algún mes podés gastar 120 y te endeudás un poquito para adelante y al otro mes bajás a 80 y pagás. Lo que no podés es lo que venimos haciendo desde hace muchísimos años, que es gastar más de lo que recaudamos. Muchísimo más. Y además, sí, casi 2.000 millones de dólares más por año. ¿Y eso cómo se hacía? Endeudándonos. Ahora llega un momento que, como cualquiera de nosotros, vas al banco y cuando ya llega un momento en el cual el gerente del banco te dice: no, flaco, no corre más porque vos no tenés capacidad de pago. Por suerte a esa situación no llegamos, pero hoy el 60%, la deuda externa uruguaya es el 60% del Producto Bruto. Es una cifra que está llegando en los niveles... A los límites. ¿A los límites de qué? A los límites de que las calificadoras de riesgo, que son estas agencias tan antipáticas que te dicen este país va bien, este país va mal, nos mantengan en lo que se conoce como grado inversor. Bien. ¿Por qué nos sirve el grado inversor? Porque esto también tenemos que saberlo. Nos sirve el grado inversor, pues con grado inversor, cuando vos tenés ese carnet que te dice: mira, esta gente seria, es prolija, con ese grado inversor te cobran menos intereses, porque vos sos un tipo serio. Hay países que le permiten a sus empresas invertir, pero solamente en los países que tienen ese grado inversor. Si no lo tenés, esa gente tiene que automáticamente vender lo que tiene en ese país y mandarse mudar. Y esas cosas son las que tenemos que defender. Menos intereses y quizás mayor liquidez porque entra más plata de otro lado. Y porque además, quienes muchas veces pasan en esta situación son los fondos previsionales, que son los fondos de jubilados de otras partes del mundo que invierten en diferentes lados para... Acá en Uruguay, por ejemplo, se invirtió mucho en inforestación por parte de esos fondos de inversión. Bien. Ahora, si el día de mañana perdiéramos el grado inversor, una de las consecuencias que tienen es que esa gente se va. Si se va esa gente, hay mucha gente que acá queda sin laburo y muchas cosas que se dejan de hacer. Por eso no es tan sencillo. Cuando alguien en el presupuesto dice: yo quiero más para esto y quiero más para el otro, pero todos queremos más para todo. El problema está en la pregunta siguiente que hay que hacerle a todo el que te dice: no, pero yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Bárbaro. Ahora, ¿de dónde vas a sacar la plata? ¿De dónde sale ese extra que vos querés? Otro tema, te voy rápido porque viste que dale, después, sí. Otro tema así candente que por lo menos a la población le falta información, igual que este ANCAP le falta, también la UAN, la Unidad Agroalimentaria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ahí te digo a la la gente verdad. le suena raro. Ahí te digo la verdad, ni yo lo termino de entender. Ay, gracias. Así que, bien, es porque, normal. A ver, la comercialización de los productos de frutícola, exacto, hortifrutícola en nuestro país se hacían en el mercado modelo, ahí en el lugar que todos conocemos. Ese mercado modelo era una empresa privada hasta hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, en donde la intendencia tenía un representante en aquel directorio, se fue haciendo cargo, conjuntamente con el Ministerio de Ganadería. Ahora se empezó a construir una nueva, y en esa nueva, la disputa que hay ahora, que yo te debo de confesar, es una disputa que se podría haber evitado, vamos a decir las cosas como son, si se hubiera dialogado como tenemos que dialogar, tenemos que llegar a un acuerdo sobre cómo va a ser la gobernanza. Y cogobernar. Exactamente, hay que llegar a un acuerdo con la Intendencia de Montevideo y decir: bueno, escúchame, vamos arriba, ustedes y nosotros, o sea, ustedes, gobierno departamental, gobierno nacional, no importa el partido político que sea, tenemos que llegar a un acuerdo cómo gobernar. Convivamos, ¿no? Para que se beneficie el productor, especialmente el pequeño, para que se beneficie el consumidor, para que se beneficie el intermediario y para que la gente tenga productos de calidad.
Bien. Perfecto. Bien. Nos quedan pocos minutos. Dale. No sé Sí. si vos Pero fue querés un poco más tirarle. largo el presupuesto. No importa, pero igual tenemos. Igual el presupuesto podríamos seguir conversando Podríamos otro seguir. rato. Nosotros siempre soñamos cuando, por ejemplo, fue la reconversión de la matriz energética, molinos de viento por todo, y dije, chao, va a bajar la luz. O sea, la tarifa que me va a llegar a mi casa va a ser más barata porque estamos generando. Y no pasó. ¿Eso es posible que pase? En algún momento debería de pasar. Ahí hay otro problema, que es el problema. Que son privados también los que lo No, producen. no, sí, son privados y está bien que sean privados. El problema está que la UTE, para fomentar la instalación de esos molinos, se comprometió a pagar el mega Por 30. a una cantidad de dinero que hace que es muy difícil que Bajar. se puedan bajar las Que al tarifas. consumidor le termine saliendo Yo más barato. hubiera preferido, a ver, al principio tenés que estimular para que venga. Está claro. Sí, claro. Entonces vení que te vamos a pagar durante 20 años, creo que el negocio era $70 el mega. ¿Está? Para que tengas una idea, hoy el megavatio generado por una empresa hidroeléctrica sale $7. Generado por los molinos sale 70. ¿Está? Y a su vez, las cosas de la locura del mundo en el que vivimos, todo eso fue, entre otras cosas, producto medio ambiente, ni que hablar que es mucho más Sí. verde y Obvio. todos tenemos que ese tipo de energía está fuera de discusión. Pero nadie pensaba que el petróleo, cuando se hizo esa inversión, estaba a casi 200, hoy está a 80 de Claro. vuelta. Ah, Entonces, esos movimientos hacen, yo creo que igual las tarifas tendrían que bajar. Podría. Bien. Están también asociadas al funcionamiento y el costo de la UTE y del funcionamiento interno de la UTE. O sea, todo esto tiene que también saberse que es un puzzle. Entonces, bienvenidos los molinos, yo creo que se nos fue un poco la mano, creo que hay demasiados molinos para lo que necesitamos, pero bienvenido sea. Lo que pasa es que lo que en algún momento se tendría que haber hecho, según mi modesto entender, es a los primeros los estimulamos diciéndole, bueno, y a vos te lo vamos a Y cobrar en un con momento- carga fija, y en un momento decir, no muchachos, de ahora en más es el mercado el que fija el El precio. precio. Vengan, pero no podemos Y asegurarles después nada. te paso un dato que también está muy interesante con este tema, Sí. que son de las cosas singulares. Se detectó que en el Uruguay hay más viento de noche. Y entonces los molinos generan más viento de noche que cuando menos se consume energía. Y como no se puede guardar esa energía en Claro. un depósito, muchas veces se pierde. Claro. Y entonces, a veces parece increíble que nosotros, la UTE paga la energía a 70, más o menos, ese es el promedio, no quiero decir, pero más o menos es el promedio, y para no perderla totalmente, se la estamos vendiendo en momentos a Argentina o en Brasil a 40. Pero ahí está. Entonces es un negocio en el que interesantísimo. perdemos, Pero un poquito perdemos. menos. Exactamente. Perdemos un poquito menos porque en realidad Exacto. si no sale energía que directamente Exactamente. nadie No utilizaría. Ahora, son componentes de una cantidad de variables que ahora, por suerte, vamos a decir las cosas como son, fue una política acertada en cuanto al objetivo final, quizás un poco cambiar la demasiado ambiciosa en cuanto a los costos, y que tenemos que seguir fomentando porque para ahí va el mundo. Ahora hay que abaratar los coches eléctricos. Bueno, yo soy de la idea de que para mí, a mi gusto, habría que exonerarlo de todos los impuestos. para ¡Ay, importarlos. te quiero! No, es así. Bien. Estamos Pero, y no completamente lo digo de acuerdo. demagógicamente, Estamos de acuerdo. sé que no es fácil, pero nosotros tenemos que ir a fomentar. Les pregunto, el otro día lo estaba pensando y le decía, decime una cosa, ¿por qué, le decía al ministro de Industria, ¿por qué no fomentar la idea de los autobuses eléctricos, los camiones de carga eléctricos? O sea, ir pasándonos. Claro, eso también tiene sus consecuencias. Claro. La primera que tenemos que preguntarnos es si nos pasáramos ANCAP. todos en ¿qué pasa con con ANCAP? ANCAP? Claro. ¿Y qué pasa con los funcionarios de ANCAP? Claro. O sea, no es tan sencillo. No es, no Hay es, que no tener es todo fácil en equilibrar. cuenta. Y nos tenemos Nos que tenemos que ir volando, no. Pero antes puedo decir algo. Sí, Sí, pero volás. y antes yo quiero decir otra cosa. Porque... Hoy es el Día de la Mujer Rural. Ah. Por el cual, como me dicen, además es un programa que se ve mucho en el interior. Es cierto. Queremos Un mandarle abrazo. a todas las mujeres que se dedican todos los días a Muy poner el bien. hombro al país un fuerte abrazo. Mujeronas. Mujeronas. Fuertes. Claro, no, pero otra cosa que me quería antes Detener. de que te fueras, que yo soy el más criticón de todos los partidos políticos, obviamente, gracias a Dios, y del sistema parlamentario y de las Está peleas bien, que tiene que tienen ser así. y de todo,
Pero, así como en la LUC hubo un 50% de la cual fue por unanimidad, que nadie lo nombra, Sí. También ahora con la designación o la reasignación de Petit, la confirmación La reelección. de Petit como comisionado parlamentario también fue Sí. con el acuerdo de todos los partidos, y creo que esas son cosas que hay que destacar. Sí, está bueno. Y el presupuesto nacional es votado en un 50% del presupuesto, lo vota el También Frente por Amplio. todo. Por todo. También. Muchísimas gracias, Gustavo. Un placer. Gracias, ustedes. muchas gracias. Volvé, porque aprendemos. Vamos arriba.